Realmente para implantar libre comercio no se necesita un acuerdo o un tratado de libre comercio. Si un país o un área económica quiere disfrutar de libre comercio, lo más fácil que puede hacer es desarmarse arancelariamente, quitar todas las protecciones a industrias concretas nacionales que impiden que las extranjeras compitan para beneficiar al consumidor y, por tanto, esto de que un comité, un Sanedrín de burócratas estén negociando desde arriba centralizadamente cómo armonizar regulatoriamente, no cómo desregular, sino cómo armonizar regulatoriamente los términos del comercio entre los ciudadanos de Estados Unidos y los de Europa, dejando, por cierto, fuera a los ciudadanos de fuera de Estados Unidos y de Europa de ese libre comercio, que es perfectamente beneficioso, pues creo que es muy criticable. El principio, el libre comercio es bueno, el método en el que se está desarrollando un tratado burocrático de supuesto libre comercio, en realidad de comercio regulado, burocráticamente controlado, es malo. Ahora hablaremos, me temo que el capitalismo siempre ha utilizado la regulación para su propio beneficio. Será el mercantilismo. Y al final el problema es que los costes de producción van a ser los que van a imponer las normas. Es decir, si nosotros hacemos el reconocimiento mutuo de las normas, que es una de las cosas, es decir, yo reconozco la norma norteamericana en producción de una determinada cuestión, las empresas van a tender a trasladarse ahí donde la norma sea menos garantista y donde cueste menos. Si nosotros hacemos un ejercicio, que es lo que va a hacer el Consejo de Cooperación Regulatoria, de intentar armonizar nuestra legislación, si se hace en pro del libre comercio, ese ejercicio se va a hacer, evidentemente, como un ejercicio de desregulación. Nadie espera que si uno va a intentar aumentar el libre comercio a partir de desmantelar las normas reguladoras, ese Consejo de Cooperación Reguladora vaya a aumentar los estándares. Es absolutamente imposible. El Tratado Transpacífico ha incrementado algunas regulaciones, por ejemplo en materia laboral, algunos de los firmantes, por ejemplo Singapur, también ha incrementado los estándares de control, de regulación sobre Internet, por ejemplo, cualquier consumidor de los firmantes en el Tratado Transpacífico puede pedir a cualquier empresa de Internet que retire al instante cualquier material, que es el estándar de protección de las empresas estadounidenses, y eso tiene unos costes gigantescos sobre empresas del tercer mundo que están empezando y que no tienen esa capacidad de gestión para retirar esos contenidos. Eso es nueva regulación. O también ha extendido las normas de propiedad intelectual estadounidenses al resto de países firmantes. La propiedad intelectual no es propiedad intelectual, es un monopolio intelectual, es una regulación estatal. Por tanto, no estamos yendo hacia menos regulación, estamos yendo hacia más regulación o hacia una re-regulación, pero nada de desregulación. Si un país quiere desregular, si un área económica quiere desregular, lo puede hacer y debe hacerlo unilateralmente, no tratando de pactar con el otro para armonizar normas comunes. A todos creo que nos horroriza que el Estado pueda coger dinero del contribuyente y dárselo a una empresa, eso no debería suceder, pero eso es justo lo que se está planteando desde la industria renovable. El gobierno les prometió una serie de primas, luego el gobierno, en ejercicio de su soberanía, que yo discuto, pero en el ejercicio de su soberanía, que muchos creo que defendéis, decidió recortar esas primas y ahora se ha denunciado a tribunales internacionales para ver si se les compensa lo que el gobierno les dio primero y lo que luego les quitó. A mí que se pueda denunciar a un Estado ante un tribunal supraestatal me parece maravilloso. La cuestión es ¿para qué? Ya tenemos tribunales supraestatales de derechos humanos, por ejemplo, donde se puede denunciar a un Estado que los vulnera. A mí que el Estado no sea el decisor de última instancia me parece magnífico. Que no haya una soberanía estatal sobre cualquier cuestión individual o social me parece maravilloso. Ahora, lo que ¿Puedo hacerlo al Corte Inglés? ¿Qué No, hace nadie, nadie, es que el Corte Inglés no es decisor de última instancia. El decisor de última instancia es el Estado y no tiene que haber un decisor de última instancia. Hemos de someter una controversia entre partes a un tercero que sea imparcial, y si las partes es Estado y un particular, porque el Estado vulnera las libertades del particular, ¿por qué tiene que resolver el Estado sobre una controversia del propio Estado? Es que eso es una aberración. Vamos a ver, sobre los tribunales arbitrales hay dos cosas que nosotros contestamos. Lo primero es quién decide. No deciden jueces públicos en los tribunales arbitrales internacionales, deciden en la mayoría de casos abogados de derecho mercantil que cobran de las partes en la mayoría de veces una millonada y por lo tanto solo enjuician en función de los intereses que representan. Por lo tanto, primer problema, no estamos hablando de jueces públicos. La Comisión nos ha presentado ahora una última propuesta sobre esto que nos dice jueces públicos. Mentira, van a ser jueces pagados por cada una de las partes ejerciendo de árbitros y no serán jueces públicos. Entonces, primero, ¿quién enjuicia? No. La Comisión es parte, por tanto, o el Estado Nacional, el Estado Nacional es parte y paga. No, lo que habrá será una lista de jueces, pero esos jueces serán jueces privados que enjuiciarán. No, los elegirán las partes. Entre ellas el Estado. Sí, de acuerdo, uno de ellos, porque tú sabes que son tres, uno es el Estado, el otro privado y el otro se consensúa. Pero entonces los intereses de todos están ahí. Sí, pero a lo que me refiero es que esos jueces no aplican un ordenamiento constitucional democrático ni velan por el bien público. Lo que hacen son
defender intereses y una parte, por lo menos 2/3 de la parte de ese tribunal, defienden intereses privados. Entonces, la ciudad de Buenos Aires acaba de remunicipalizar, creo que era el servicio de limpieza de la ciudad. La multinacional francesa, creo que era Suez, la denuncia ante el CIADI. El Estado argentino, por remunicipalizar ese servicio, tiene que pagar a la empresa más de 100 millones de dólares. Y entonces el juez que ha tomado esa decisión solo tiene en cuenta el interés privado de la empresa. Quizá un juez argentino hubiera tomado en cuenta el derecho a los ciudadanos de Buenos Aires a tener un servicio de agua bien hecho, que a lo mejor no se estaba prestando bien, ¿no? Pero que se compensa a las renovables, ¿está bien o está mal? Siempre se pone el ejemplo de las renovables, pero es que es la excepción que confirma la regla, porque normalmente en todos los casos que tenemos son las compañías de tabaco las que denuncian, las grandes multinacionales de servicios. Entonces sí, las renovables efectivamente habrán denunciado porque hay un prejuicio económico y como son un sector que desde el punto de vista de mucha gente generan un beneficio económico, un beneficio social, todo el mundo espera pues que sean resarcidas, pero es la excepción, es la excepción. Desigualdad ante la ley. Para unos sí, para otros no. Para las renovables sí, para los otros es el no. mecanismo que no nos gusta y no nos interesa. La Para desigualdad- nadie. Tampoco Para para nadie. las A situaciones desiguales, tratamientos desiguales. Es un clásico. ¿Por qué desiguales? Le damos tratamientos desiguales. Pero porque desiguales, es decir, Pues un porque- inversor en renovables se juega su dinero, se lo quitan y Rayo, pierde. porque en el desarrollo del sistema capitalista unos han robado, han explotado, han mutilado, Pero- le han quitado a la gente sus riquezas y eso se hereda y eso genera ¿Y por qué desigualdades. supones que todos Y los eso que hay que denuncian un solventarlo. Estado han robado, En han cualquier expoliado caso. o han hecho lo que sea? Ponme otro ejemplo positivo aparte de las renovables. No, es que para mí tampoco es positivo el de las renovables. ninguno. Pero lo que estoy diciendo es, ¿por qué algunos justifican el caso, la denuncia de las renovables, cuando para mí tampoco es justificable, y en cambio critican otras denuncias que tienen exactamente el mismo caso? En cualquier caso, hay un rechazo generalizado a estos mecanismos de arbitraje. El tratado con Canadá también lo incluye. Y por parte de un montón de organizaciones sociales, un montón de partidos políticos y una gran parte de la población europea. Las consultas que se han hecho desde la Comisión sobre este aspecto han sido bastante claras. Es decir, un rechazo diametral a estos mecanismos por parte de la ciudadanía europea. Déjame plantearos- Yo también rechazo que se indemnice a las empresas. El riesgo regulatorio es un riesgo que existe y que contra el que no hay que cubrir a nadie. Lo que denuncio es que el mismo riesgo regulatorio es al que se han enfrentado los inversores en renovables en España, porque se les prometió un retorno y luego ha cambiado la regulación y lo van a perder, y por tanto, si estamos en contra de que se indemnice por riesgo regulatorio, y yo lo estoy, también a las renovables. Y remunicipalizar el agua me parece un caso claro de expropiar una concesión, y por tanto es exactamente lo mismo que ha sucedido con las renovables. Mandado. Les hablaba del artículo 67.2 de la Constitución española, un artículo raro, pero que es muy relevante, que prohíbe el mandato imperativo. Es un artículo que está diciendo que los diputados Hacen no lo que son, quieran, sí. no son de ningún lugar concreto, no responden a las demandas ni de Madrid, ni de Donosti, ni de Albacete, sino que responden a su propio criterio y dentro de 4 años, si no te gusta, los cambias. Y detrás de ese hecho de que el diputado no responda en mandato imperativo alguno, lo que hay es un principio liberal por excelencia, En absoluto. que es el mantenimiento del Estado nacional porque coincide con el mercado nacional. No, pero eso es mercantilismo, es mercantilismo. Y por tanto, el cuestionamiento de los contornos del Estado nacional es cuestionar los contornos del mercado nacional. Y la burguesía, como la clase en ascenso que construye el pensamiento liberal, tiene esa demanda Pero si el detrás. liberalismo es globalización, es cosmopolitismo, es internacionalismo, es libertad de movimientos de personas, capitales y mercancías, no Estado-nación. En el Tratado Transpacífico se ha ampliado la duración de las patentes de 7 a 12 años para evitar los medicamentos genéricos. Solo a Pero posteriori. esas son nuevas regulaciones, no es desregulación. Desregulación es que el Estado no proteja el monopolio de las ideas, y por tanto que un tratado lo que haga es ampliar la regulación sobre las ideas, lo que está haciendo es regulando, no liberalizando. Lo que haces es desproteger a la ciudadanía. Estupendo. No, O sea, tú desregulas. Sí, y a ¿a quién le otras haces el empresas. favor? Y a otras empresas. Si una empresa quiere comercializar un genérico, se lo impides para beneficio particular de una empresa a la que se le ha otorgado. ¿Quién le ha otorgado una patente? El Estado. Recordemos que las patentes surgen en el siglo XVII y en su momento se las llamaba tal cual eran. Estatuto de monopolios en Inglaterra. Son monopolios estatales, no Que tiene es una propiedad cierta- privada. que tiene una cierta El tema de la diferencia. hepatitis C. Las patentes son monopolios estatales. Bueno, vamos a ver. Monopolios que otorga el Estado a una empresa privada, claro. Siempre, Es un claro. monopolio sobre las De ideas. acuerdo, pero es un No es monopolio. libre mercado de ideas. Pero es un monopolio de una empresa privada, no me Que fastidies. se lo otorga el Estado, Sí, que vale, no de lo acuerdo. tiene en el libre mercado. Sí, de acuerdo, por tanto, es un privilegio, es una licencia, es una concesión. Pero tú cuando dices que es un monopolio del Estado, Que otorga el Estado, no, que otorga el Estado. Es otra cosa. Sí, que otorga el Estado. Como todo monopolio de una empresa privada es porque lo otorga el Estado. Y por tanto,
tanto, aquí lo que tenemos es una regulación. La patente no es del Estado. No, no es del Estado, pero lo vale, otorga el ok. Estado. El derecho a otorgar un monopolio lo tiene el Estado. Y es un monopolio que otorga el Estado y que se carga el libre mercado de Lo las que se iba a islas. plantear es que a veces me gustaría que el Estado tuviera el monopolio. Por una cosa Ya muy lo sencilla. tiene, ya lo tiene, No, de pero la más, soberanía lo tiene. no, pero de una manera más clara. Es decir, todos los días se nos está muriendo entre 12 y 20 personas por hepatitis C. Y hay una, Pues libre mercado intelectual. hay una medicina que puede curarlo, que ¿Por qué no la es puedes el Sovaldi, producir tú, Juan Carlos? y que cuesta a cada paciente entre 20 y 30.000, dependiendo a qué país se lo venden. exactamente. Y Naciones Unidas establece que existe la posibilidad de expropiar esa patente y que utilizar la posibilidad de salvar vidas por Pero, encima Juan del Carlos, interés de esa farmacéutica ¿Por qué de no puedes enriquecerse. producir tú ese medicamento? Porque lo Porque hay prohíben una las norma- instancias internacionales, obviamente. Porque hay una normativa estatal que lo prohíbe. Eso se carga el libre mercado farmacéutico. Estatal e internacional. Bueno, sí, pero de estados. En general, el tratado es un tratado de desregulación. En materia Vamos a financiera escuchar- no hay desregulación. Lo que hay es regular de otra manera y seguir privilegiando a través de organismos estatales, como los bancos centrales, a los mismos de siempre. El TTIP no. No, sí. TTIP no. ¿El TTIP va a permitir que quiebren los bancos? ¿O va a seguir inyectándoles capital? ¿O va a amparar que se les siga rescatando? Pero eso no, Va- pero eso no está en el TTIP. Por el eso- TTIP va a forzar, que es lo que quiere la City, que haya una mayor desregulación financiera en los Estados Manteniendo Unidos. los Por privilegios ejemplo. del Estado a las empresas financieras. ¿Qué desregulación es esa? Ahí se están cargando la soberanía nacional, al igual que la soberanía nacional se carga la soberanía del individuo. Cuando a un individuo le imponen un marco regulatorio concreto con el que no está de acuerdo, que no ha suscrito, que no ha consentido, que es una imposición unilateral del Estado sobre la soberanía del individuo, tampoco se le permite decir sí o si no, si enmendar o no enmendar. Se le dice, esto lo hemos votado nosotros, que somos tus representantes, no por mandato imperativo, sino representativo, es decir, hacemos lo que nos da la gana, y tú tienes que tragar absolutamente con ello. ¿Cómo se hacen las normas entonces, Rayo? Por contrato, Pero sí. entre partes. No, Entonces, eliminamos los parlamentos, entonces, ¿no? Es tu va- posición. hay que liberalizar y permitir la mayor autonomía contractual posible en la mayor parte de áreas y el Parlamento dejarlo para aquellas partes que no se puedan liberalizar, si es que hay alguna, por ejemplo, defensa, seguridad, justicia, etcétera. Para todo lo demás, soberanía de las personas, libertad No deja de contractual. haber una cierta bonomía en el funcionamiento del mercado, donde el león en la selva plantearía ese león es tipo el Estado. plantearía ese tipo de argumentos. Yo creo que no, yo creo que es el individuo que quiere que no haya regulaciones para poderse comer al resto de los animales que no tienen su en poder. beneficio de los lobbies que En que cualquier sobrevuelan caso, alrededor. dejadme que os pregunte. Ese tipo de que cosas no. que tanto detestas es lo que nos diferencia de los animales. No, lo Los que nos- impuestos, no, los al contrario. parlamentos, No, las lo que nos cosas que nos diferencia de diferencian los de los animales es la animales. libre cooperación, el libre trato, los contratos, no que haya un león, que es el Estado, que se imponga sobre las gacelas que tiene por debajo. Eso no es así. Eso es el Estado y eso es el Los Parlamento. leones son las multinacionales, cada vez menos los estados. Que se alían con los Estados. Que se alían con los Que corro- Estados. que corrompen los estados. Bueno, se alían con los Estados para imponerse sobre la ciudadanía. Pero La Rayo, ciudadanía, si eso el- fuera así, las multinacionales no hubieran dado durante todo el siglo 20 golpes de Estado a los gobiernos que han intentado hacer cosas diferentes. Porque cada vez que viene alguien que quiere hacer algo diferente, le dan un golpe de Estado, Entonces- o le acusan de bolivariano, le acusan de tarra, le acusan de criminal, como Entonces está no ocurriendo salían- con Corbyn, al que hemos visto hace un momento. Entonces no es así. no salían con la En Unión cualquier Europea. caso. Salían con la Unión Europea En- para imponerse sobre los individuos. en cualquier caso, Lo estáis diciendo tenemos- vosotros y tenéis razón. El libre comercio, el genuino libre comercio es yo comercio o puedo comerciar libremente con cualquier parte del mundo. No yo creo fortalezas proteccionistas dentro de las cuales sí hay libertad comercial, que eso es, por ejemplo, la Unión Europea, libertad comercial dentro de la Unión Europea, pero blindaje frente al libre comercio con partes externas a la Unión Europea. Es un bloque proteccionista de puertas hacia afuera, no de puertas hacia adentro, pero sí de puertas hacia afuera. Y yo reivindico un libre comercio, ya lo he dicho muchas veces, de mercancías, de capitales y también una libre circulación, que es la pata que falta y que ningún tratado de estos, por desgracia, contempla, de personas. Ya de estos a los liberales también os encarcelarán, ¿no? Por de alguna manera ser peligrosos, ¿no? Para los intereses. Murray Rothbard, que es un economista que a mí en algunos aspectos me gusta bastante, dice que el genuino libre comercio no necesita de ningún tratado. Lo que necesita es de liberalización de la economía para libre comerciar, con libre cambismo con todo el mundo. Y eso es lo que necesitamos aquí. No un tratado entre burócratas y para los lobbies que gravitan en torno a las burocracias, sino apertura desde abajo, descentralizada, para que cada cual pueda comerciar con quien quiera, sin que la soberanía ni de la Unión Europea ni de la soberanía nacional de los Estados le pueda impedir a esa persona concreta comerciar en los términos que quiera, con quien quiera, en cualquier parte del mundo.